Dios de la gloria, en esta tarde, Señor, colocamos delante de ti tu palabra, Señor. Esta enseñanza, bendito Dios, que seas tú guiándonos por medio de tu Rúa, Padre. Que seas enseñándonos, bendito Dios, lo que debemos cambiar, Señor, y en lo que debemos detenernos, bendito Dios, para tomar, bendito Celestial, en cuenta, Señor, y realizarlo conforme a tus preceptos, Padre poderoso Celestial. Ayuda, Señor, a que nos llevemos tu palabra, bendito Dios, en nuestro corazón, Señor, y que sea consolidada en nuestras mentes, Padre, porque ciertamente lo necesitamos. Se requiere de un mundo, Señor, que comprenda tu palabra, Padre. Se requiere de un mundo que asimile esa preciosa palabra, Señor, y la lleve, bendito Dios, a las naciones. Porque ciertamente se está acercando los últimos tiempos, bendito Dios, donde tú recogerás de los 4 puntos a tus hijos. Y quizás, bendito Dios, muchos se nos ajustarán en la cuenta final, bendito Dios, porque no abrimos nuestras bocas, Padre Celestial, para decirles e invitarles a la buena nueva, Señor. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Alternando entre la parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy corresponde detenernos en el capítulo 2 de Santiago. Santiago capítulo 2, ¿sí? Así que vamos a abrir nuestras Biblias. En la carta de Santiago. Y vamos a leer el capítulo 2. El capítulo 2 de Santiago. ¿Amén? ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Cris, de manera antifonal. Uno y el resto lo seguimos. Coloquémonos en pie, por favor. Amén. Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Yeshua sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a las circunstancias. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué no hacéis? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no les da esas cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Elohim es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh León, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, la ramera no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Podemos tomar asiento. Se presenta una propuesta interesante allí en este capítulo 2 de Santiago. Hoy vamos a detenernos en el versículo, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a tocar esa parte, ¿sí? Para dejar la siguiente parte para 8 días y no correr tanto. Vamos a decir que podríamos llamar el favoritismo en la congregación a esta porción de la Biblia, ¿cierto? Y ya se logra entender por qué hemos decidido colocar el favoritismo en la congregación. Así las cosas, vamos a recordar lo que vimos en el capítulo 1 de una manera general. Recordemos, ¿qué pasó en el capítulo 1? No tenía solo oidores. Ok, que no teníamos solo que ser oidores, sino también hacedores, ¿cierto? ¿Qué más? El Señor no nos prueba. Que el Señor no nos prueba, el Señor no nos tienta, ¿cierto? Ok, pero permite las pruebas y la tentación, ¿cierto? Eso es claro. Muy bien. A ver, Santiago, acordémonos, ¿qué dice Cris? Arameo Jacob. El actual nombre de Santiago es la contracción en español derivada de la expresión latina Jacob el Santo. Jacob, ¿cierto? Jacob el Santo. Entonces la palabra Santiago viene de esas dos palabras que unidas, ¿cierto? Lo que traducen es Jacob el Santo. Y se ha generalizado y salió Santiago. Eso lo dijimos en el análisis o en el estudio del primer capítulo de Santiago, ¿correcto? También dijimos que se considera el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, ya que su fecha se fija alrededor del año 45 antes de la era cristiana. Acordémonos que decíamos que del 40 al 40, sí, después de la era cristiana. Sí, porque antes, ni modo. Decíamos que del 40 al 44, 45 fue que se desarrolló este escrito. Entonces, se considera el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. También decíamos que se escribió ¿a quién? A las 12 tribus que están en la dispersión. Y es claro, ¿cierto? Porque el versículo 1 decía: Santiago, siervo del Elohim del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Fíjense cómo puntualiza claro a quién está escrito esta porción de la Biblia: a los que están en la dispersión. Por eso es que muchas de las palabras son tranquilas y se dicen en relación a gente que posiblemente podría comprender. Podría comprender. A ver, capítulo 1, decíamos, en términos generales, hablábamos de la inconstancia del hombre, ¿cierto? Eso lo miramos en la primera sección, que decía del versículo 1 al 11.
La otra parte que miramos son las pruebas del creyente, lo determinábamos en el versículo del 12 al 18. Y la última, ¿qué era? La conducta del creyente, lo habíamos meditado, que viene del 19 al 27. En términos generales, ese es el recorrido que hicimos en el capítulo 1 de Santiago. ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Contextualizados? Una vez contextualizados, iniciemos con el capítulo 2. Versículo 1. Versículo 1. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Yeshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Entonces es claro, es puntual, ¿cierto? La recomendación que se está haciendo en este versículo. Y empieza de uno dirigiéndose a quién. Dice: hermanos míos. Yo a todo el mundo no le digo hermano, ¿sí? ¿A quién le podría decir hermano yo? A mi hermano yo, a mi hermana Erika, ¿cierto? Esto tiene una relación, ¿cierto? De familia. Entonces ahí se podría decir hermano. Pero también me es lícito, ¿cierto?, decirle hermano ¿a quién? A los de la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué les podría decir yo hermanos o ustedes me podrían decir hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre, ¿cierto? Y eso es lo que nos hace diferentes a las otras personas. ¿Todos son hijos de Dios? ¿No? Sí. ¿Sí? Todos son hijos de Dios. Todos fueron creación. Ok. Todos son creación de Dios, pero pocos son hijos de Dios. Pocos son hijos de Dios. Porque los que son hijos de Dios son los que obedecen, son los que inclinan su oído a los preceptos y a los conceptos del Señor. Aunque en la parte secular, afuera, todo el mundo dice: no, pero es que Dios es mi Dios. Soy hijo de Dios. Pero no se concibe ningún hijo, ¿cierto?, que sea desobediente. Porque a esos que son contumaces, a esos que son hijos fuertes, a esos hijos que van en contra de la voluntad del Padre, ¿qué dice la ley? Deben ser sacados de la congregación. ¿Pregunta? ¿No pregunta? No, sí, pero no es una pregunta. Porque digamos lo que decía el rabino, pues lo que dice la palabra, que Yeshua le dice que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. Esta mañana veíamos eso. Muy bien, ¿cierto? El rabino nos enseñaba eso también. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Los que hacen la voluntad del Padre. Y eso cierra específicamente esta referencia, ¿cierto?, que Santiago está haciendo. Dice: hermanos míos. Una acción de pertenencia, una palabra que implica pertenencia, ¿cierto? Que vuestra fe, entonces ahora lo transmite, que vuestra fe. Y cuando se habla de fe, la palabra utilizada es pistis, ¿cierto? Pistis, en el griego, que tiene la implicación o la definición de persuasión, pero también incredibilidad. Credibilidad. Permítanme un segundo. Credibilidad, ¿cierto? Moralmente convicción, ¿cierto? Entonces mira lo que está definiendo la palabra fe. Dice: de verdad religión, o la veracidad de Elohim o de un maestro religioso, específicamente confianza en el Mesías para salvación. Desde luego el diccionario decía confianza en eso, para salvación. Dice: abstractamente constancia en tal profesión, por extensión el sistema de verdad religiosa, o sea, lo que se considera como verdad, como la verdad de la religión, ¿cierto? Y ahí entre paréntesis está el Evangelio, porque el Evangelio es verdad, ¿cierto? En sí mismo, y vienen las definiciones que utilizamos: fe, fidelidad, fiel, inclusive gracia. Entonces, cuando se habla que tiene una
definición de credibilidad, ¿qué implica? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago, hermanos míos? Que vuestra credibilidad, ¿cierto? Que vuestra convicción, que lo que ustedes han meditado acá, sí, la fe lo define la palabra como ¿qué? La certeza. Ok, pero ¿qué es lo que usted espera? ¿Y qué es lo que no ve? ¿Mentiras? No. Usted espera verdades dentro de la palabra del Señor. Dice la palabra somos salvos, ¿cierto? ¿Es una mentira? Y dice somos salvos ¿por qué? Por fe, por gracia, ¿cierto? Lo tenemos claro, lo creemos claro. Entonces ahí es donde viene el sentido de veracidad que tiene la palabra fe. Yo creo, ¿cierto? Yo coloco mi fe sobre cosas verdaderas, no sobre supuestos. No sobre supuestos. Tenga fe que va a comprar un carro, ¿cierto? 4x4. ¿Qué más? A ver, la última camioneta no sé qué. Tenga fe. ¿Podría decir yo que eso es fe? ¿Qué sería eso? Materialismo, un deseo, ¿cierto? Inclusive concupiscencia podría decir, porque es un deseo de la carne, ¿o no? Luego entonces la fe no se coloca en esos aspectos. La fe se coloca en las condiciones o en las cosas verdaderas que sobre el Señor se han dicho. Entonces cuando Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Yeshua HaMashiach, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que el convencimiento, ¿cierto? Lo que ustedes esperan, en lo que confían conforme a las promesas del Señor Yeshua, ¿cierto? Sea sin acepción de personas. Entonces, ¿cómo es eso? Habla de lo que creemos, ¿cierto? Habla específicamente de lo que creemos. Desde el principio, no solo lo que creemos ahorita, porque es que antes de pasar a la acepción de personas, ¿cierto? Generalmente tendemos a parcializar y le damos visto bueno a todo el contenido del Nuevo Testamento, pero a la hora de examinar el Antiguo Testamento, ¿qué hay? Como que ahí sí empezamos como en reversa, ¿cierto? Porque hay cosas que no gustan, hay cosas que no pueden pasar, hay cosas que son duras para nuestro corazón. Entonces debemos darle ese visto bueno en toda la relación de la Escritura, desde el principio. Y lo vemos aquí, Génesis 15:6. A ver, ¿qué dice John? Génesis 15:6. ¿Sí? John William. Y que yo el Señor les fue contado por justicia. Eso es. ¿De quién habla? De Abraham, ¿cierto? Y ya hemos mirado, ¿cierto? De que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero esa palabra creer viene de una raíz que es ¿cuál? Emuná, ¿cierto? Emuná. Que es creer sobre la verdad, lo verídico, lo que es real, ¿cierto? El fundamento de que Abraham le creyó al Señor no fue de balde, para nada. Él miró las grandezas del Padre, vio las obras, ¿cierto? Las promesas y lo dio por sentado. Creyó en su Dios, porque su Dios se le manifestó. ¿Dios se le ha manifestado? ¿O todavía no? ¿Sí se ha manifestado el Señor en nuestras vidas? Y no estoy hablando de una visión o de una aparición apoteósica. Estoy desde lo más básico, que es a través de la lectura de la Escritura. Cuando la leemos, sentimos que Él nos habla y que es para mí esta porción que estoy leyendo. Hasta los milagros que hace el Señor en cuanto a sanidad, en cuanto a respuesta
Porque ¿quién no ha recibido respuesta del Señor? Quien no ha recibido respuesta del Señor, lo invito esta noche, vamos a tener velada. ¿Para qué? Para que empiece a ejercitar la parte espiritual que todos necesitamos ejercitar. Todos necesitamos ejercitar. Que sea el Señor limpiando nuestro corazón, que sea el Señor limpiando y librando nuestras vidas de tantas cadenas que en el mundo hay, o que hemos caído, en las cuales hemos caído. Entonces desde ahí, desde el principio, desde la creación, se debe mostrar eso en lo que nosotros hemos creído, nuestra fe. Continuemos. Y esto se evidencia hasta el fin de los tiempos, lo que quiere decir que no solo es en el principio del libro, sino que también al final del libro. Y cuando hablo del final del libro, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice, ¿qué dice David? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Este es un versículo que debemos señalar en nuestras Biblias. ¿Qué dice David? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de los hombres y la fe de Yeshua. Eso es. ¿Qué les dice el versículo? Ese versículo, ¿qué nos está diciendo? La paciencia de los santos. ¿A quiénes llama la Biblia santos? Todas las personas que se acercan al Señor, ¿cierto? Que son santificados por la palabra del Señor, por su Santo Espíritu. Esos son los santos. Aquí no se está hablando solamente de los judíos naturales. Aquí se está hablando tanto de extranjeros como de naturales, que vienen a conformar los santos del Señor. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua HaMashiach. Y hay una combinación muy interesante en este versículo, porque fíjese que los mandamientos del Dios grande y poderoso están vigentes. Está escrito para el futuro, ¿cierto? Y la palabra es un continuo, ¿cierto? Guarda, un presente continuo, guarda. No dice guardaron. ¿Dice guardaron? Eso quiere decir que todavía los guardan, ¿cierto? Pero no solo esos preciosos decretos del Señor los han guardado, sino que se consolidan y se aferran en la fe de nuestro Salvador Yeshua, porque por Él viene la salvación. Y esa es la combinación perfecta. Lo que proponemos nosotros acá, guardar mandamientos, pero pegados a la fe del Señor, de nuestro Salvador. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿De qué está hablando? Está hablando desde el versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿cuándo es eso? En los últimos tiempos. Así que el pasaje está contextualizado en los últimos tiempos, no al principio del libro, ¿cierto? Él también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que la paciencia de los santos, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de los y la fe de Yeshua. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados. Y sigue el pasaje. Está relatando hechos futuros.
y hay continuidad. No es una elección, no es una, como digo, no es una opción, perdón, ¿cierto? Es lo que debe ser, porque el Señor lo pide así. No es si yo quiero seguir los mandamientos. El Señor lo ordena. Luego entonces, ahí sí viene la decisión de cada uno. Ahí sí viene la decisión de cada uno. Si se presenta, si se aclara, si se entiende y no lo sigues, ¿qué es lo que estamos buscando? Ser destituidos de la gloria del Señor, de la gracia del Señor. Entonces, esa es la fe, de la que se ve desde el principio hasta el final del día. En esa es la que nosotros debemos confiar. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Yeshua Mashiach sea sin acepción de personas. Clave eso, clave. La palabra acepción viene del griego 4382. Prosopolepsia, más o menos. Parcialidad, ¿cierto? Favoritismo. Tiene que ver con eso. Acepción de personas. Mire, la imagen que coloco me causó interés en ella, ¿cierto? Hubo curiosidad en esa imagen. ¿Sí la alcanzan a ver? No mucho. Dice, ¿dónde está la diferencia? Todos son esqueletos, ¿no? Abajo de uno dice rico, el otro dice pobre, el otro dice blanco, negro, médico, y ¿qué dice? Barrendero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde usted ve la diferencia ahí? No hay diferencia. Porque ante los ojos de Dios no hay diferencia. La diferencia en dónde está, en lo que tú decides hacer. Si lo sigues o si no lo sigues. Eso es lo que marca la diferencia delante de Dios. No el aspecto, ¿cierto? No lo que tenga puesto. Yo sigo siendo el mismo con esta corbata o sin esta corbata. Claro. A veces que ni se ve por la barba, ¿cierto? Entonces, esa es la intención. Esa debería ser eso debería ser a lo que apuntamos, ¿cierto? Es un problema en las congregaciones de hoy, ¿cierto? Se tiende a mirar mejor al hermano que tiene mejor posición económica o posición social. ¿Ya? No estoy hablando de esta, pero sí generalmente de las congregaciones que encontramos afuera. Si usted es el hermano que más dinero tiene, ¿cómo lo tratan? Bien. Oh, hermano, ¿cierto? Y si por aquellas cosas de la vida marca el sobre que dan en la ofrenda y en los diezmos, ¿cómo cree que empieza ahí a funcionar? No digo que sea el general, pero sí mucho. O lo más bien no sea el particular, sino más bien el general. Porque muchas de las congregaciones se rigen por eso. Y ahí no se demuestra la dependencia de Dios, sino del hombre. Empiezan a mirar con otros ojos a las personas. ¿Cuál debería ser nuestro interés cuando nos fijamos en una persona? ¿Cuál? Que sea una persona sometida a la voluntad de Dios, coherente. ¿Me hago entender cuando digo coherente? Que lo que yo lea lo haga, ¿cierto? Que sea un hombre o una mujer de testimonio, que los de afuera me puedan señalar no para indicar los aspectos negativos, sino para decir, este es un varón de Dios, o para decir, ella es una mujer de Dios. No para decir, sí, otra vez ahí está. Ese que dice que es que cada 8 días el sábado,
orando. Esa que dice esa que me ha invitado, dice que a un grupo donde leen la Biblia y que tienen la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad es la que tenemos? Si no la aplicamos, si no la volvemos viva en nuestras vidas. Mejor cállese. No digan nada. Porque cada vez que erramos, estamos dando mal testimonio ante los hombres del Eterno. ¿O no? Así que tengamos inclusive esa gallardía para guardar nuestro testimonio. Si no somos capaces de controlarnos, Dios quiere hombres y mujeres controlados por su Ruach, controlados por su espíritu. Eso es lo que es. Tengamos cuidado con eso. Miremos el ejemplo del maestro, Mateo 22:16. Y eso no es un maestro, no como Mateo capítulo 22. Versículo 16. Gabriela. Enviar a aquellos discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de los hombres, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Eso es. ¿A quién están hablando? ¿Con quién están hablando? ¿A quién le están diciendo? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, ¿cierto? Diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino. Fíjense cómo se reconoce, ¿cierto? Que Yeshua tenía la verdad y que enseñaba preceptos fundamentales del camino. Dice: y que no te cuidas de nadie. ¿Qué podría implicar esa frase? Como Yeshua no se cuidó, entonces yo tampoco me voy a cuidar. ¿Qué está diciéndonos esta frase? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues está mencionando sencillamente que el Señor hablaba de lo que tenía que hablar en donde tenía que hacerlo. ¿Sí? No era equilibrado no, sino, ¿cómo se dice? Calculador. ¿Cierto? Cuando estaba delante de César, dice: y este es el César, imagínense. O cuando estaba delante de Herodes, o de alguno de los fariseos, o del sacerdote, él decía: oye, este es el sacerdote, hay que hablarle como ¿no? O delante de los fariseos. ¿Se cuidaba? No. Decía lo que tenía que decir. Lo decía en varios tonos. Lo decía en amor, porque hay momentos para hablar en amor. ¿Sabían? Pero también lo decía de manera enérgica, porque también hay momentos para hablar de manera enérgica. Pero también lo hizo de una manera enfática y casi señaladora, reprendiendo, porque también hay momentos para hablar con reprensión. A eso se refiere. Escuchemos las voces, no las de los, ¿cierto? Las de los Anunnakis, pero no, las voces del Espíritu, del Ruach, cuando hablan a nuestro corazón. ¿Sí? Porque ciertamente si Dios te tiene por hijo, te tiene que hablar, pero debo aprender a escucharle.
para que no pasemos al último proceso, que es el de ser ¿qué? Castigados. Además que de pronto lo hace el público, porque vemos que no se cuida, ¿cierto? Dice, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Elohim y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No miras si es rico, no miras si es pobre, no mira la condición de puesto, no mira si es judío genuino, no mira si es colombiano. ¿Se dan cuenta? No le interesa. Lo único que le interesa al Señor, ¿qué es? A ver. Tu salvación de salvación. ¿Sí? Y que le siga. Y que le siga. Esa es la propuesta. Ese es el ejemplo del maestro. No decimos seguir al maestro, actuemos como el maestro. Actuemos como el maestro. No seamos seguidores de hombres, seamos seguidores del Mesías. Ahí es donde apunta el desarrollo de cada uno de nosotros y el crecimiento espiritual. Continuemos. Versículo 2. Vamos nuevamente a Santiago. ¿Qué dice el versículo 2? A ver, Alison. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso. Muy bien. Dejémoslo ahí, ¿cierto? Empieza a dar un ejemplo, porque Dios es, Yeshua enseña así. Y aquí también está Santiago puntualizando en este sentido. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, ¿qué implica tener un anillo de oro? Está casado. Muy bien, ¿cierto? El anillo de oro era normalmente, ¿cierto?, mostrar la condición económica de una persona, ¿cierto?, colocando anillos en su mano. Entonces, cuando se colocaba un anillo en la mano, se mostraba alguna condición inclusive de aspecto social, pero también económica. ¿Dónde vemos eso? Lucas 15:22. Vamos a mirar. No, y más si va al centro, ¿cierto, hermano? Lucas capítulo 22. 15. Perdón, Lucas capítulo 15, versículo 22. Tengo la chispa revolcada. Laura, ¿qué dice el 15:22? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzad en sus pies. Eso es. Fíjense que está hablando de una condición de estatus, ¿cierto? De honor, ¿cierto? Un anillo que implica posición, pero también habla de los vestidos, de buenos vestidos que tienen que colocar. Entonces eso apunta al anillo. Miremos Esther 8:2. ¿Qué dice Esther 8:2? A ver, Vanessa. Se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Eso, entonces, ¿qué implicaba tener un anillo? Poder. Tener la autoridad, ¿cierto?, que se delegaba de un líder. ¿Cómo? Posición política para gobernar. ¿Sí se dan cuenta? Como José. Como José.
como Amán, que aquí le quitaron el anillo y se lo dieron a Mardoqueo. En todos los tratos bíblicos donde hay delegación de poder, casi siempre hay un anillo. ¿Sí? Miremos este otro pasaje. Hablando de andrajoso, ya lo miramos. Andrajoso. La palabra andrajoso, cuando habla de pobre con vestidos andrajosos, ¿cierto? Tiene que ver con estar sucio, ser barato o deslustrado, ¿cierto? Moralmente malvado. Y por condición andrajoso. Eso es lo que nos diría ese pobre con vestidos andrajosos. Si pudiéramos dar una aplicación ahí, inclusive esas personas, claro, si entra una persona mal vestida, ¿qué puede pasar en la vida de esa persona? ¿Por qué puede estar mal vestida? Está pobre. Por una circunstancia de atadura que lo tiene ahí. ¿Sí? Porque yo puedo ser pobre. Claro. Es como las bodas. Ok. ¿Qué pasaba con las bodas? Cuando estaban recogiendo, cuando no es a todos, en ese momento pues una persona llegó indigna, vestida de ropas andrajosas y gusta que lo fuera donde se cogía. Claro, porque no está presentado para eso. Pero fíjense que aquí también tiene la condición de esa persona que de pronto necesita ayuda. Necesita ayuda. Entonces ahora sí miremos Daniel, capítulo 2, versículo 48. ¿Qué dice Javier? 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babel y jefe supremo de todos los sabios de Babel. Eso es. Dice, ¿en qué sentido? Dice, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de todas las provincias de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Es la condición, ¿cierto?, que recibe las personas de honor, pero también se muestra que también recibió, ¿cómo lo vistieron a él? De la manera adecuada para estar delante del rey. Porque él rechazaba todo ese tipo de cosas. Rechazaba, pero sin embargo tenía que tener alguna condición de aceptación, porque fue colocado en una posición de honor, ¿sí? Luego entonces, desde luego es un hombre espléndido, porque lo material no le importa, siempre está pendiente de lo espiritual, ¿cierto? Debemos tener cuidado porque ante Dios somos iguales. Debemos tener cuidado porque ante Dios somos iguales, ¿cierto? ¿O no? Lo que mostrábamos hace poquito acá. Nadie tiene que colocarse delante o creerse mejor que otro. Continuemos. Vamos a Isaías capítulo 64. Versículo 6. Y mira lo que dice el profeta Isaías en cuanto a las obras del hombre. ¿Qué dice Braulio? Isaías 64:6. Todos nosotros somos inmundos, toda nuestra justicia como trapos de expiación, nos marchitamos todos nosotros como ovejas, y a serpiente nos llevaremos. Eso es. ¿Se entiende lo que dice la palabra del Señor? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Dice que el Señor está hablando duro. Y usted podría decir, ¿cómo es que eso?
o suciedad. Póngase a meditar en qué pensamos continuamente, qué hacemos continuamente, qué desarrollamos y cuáles son nuestras acciones diarias. A ver si en todo eso, todo está calificado con 10. O si habrá algo que tenga la condición de suciedad delante de Dios. Para que aquí no veamos los pensamientos ni los corazones, pero el Señor sí ve lo profundo, ¿cierto? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia hace referencia al periodo de la menstruación de la mujer. En esa época se colocaban trapos de inmundicia. Y ya hoy sabemos que en ese periodo la mujer queda inmunda, impedida, ¿cierto?, para ejercer condición delante del altar del Señor. ¿De dónde sabemos eso? De la Torá. De la Torá. Entonces, esas obras nuestras son comparadas con ese trapo de inmundicia, ¿cierto? Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como espinas. Eso es lo que es el hombre para Dios. Sin embargo, a través de la historia se ha mostrado misericordioso, como leíamos en el Salmo 107, al iniciar la reunión. La misericordia de Dios es la que nos sostiene. Luego debemos estar agradecidos continuamente por eso. Continuemos. Veamos el versículo 3 de Santiago. ¿Qué dice Isaac? El versículo 3. Miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahora mire la comparación que nos presenta este versículo. Nos está diciendo que bueno, entra uno con el anillo y entra otro sin anillo, ¿cierto? Con malos vestidos. Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, ¿sí? Y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Haga de cuenta esto. ¿Qué pasaría si llegara el Papa acá? ¿Qué le diría? ¿Ustedes qué le podrían decir? ¿Qué le dirían? Llegó tarde. Dice, ¿hay puesto? Pero es la posición, miren lo que está haciendo ahí. Y esto se ve en todos los escenarios del mundo. No solo con el Papa, sino con las personas que tienen cierta condición. Los mejores puestos son para ellos. Y las congregaciones no son la excepción. Cuando vino el rabino, ¿a dónde se fue? En el bus. Donde quiso, ¿sí o no? Y donde se pudo organizar, porque yo hasta me subí tarde al bus. Perdón, rabino. Pero bueno, fuimos hospedadores, ¿cierto? Lo atendimos lo mejor que pudimos, ¿cierto? Pero hay diferencia entre eso que estamos viendo acá y la palabra del Señor, lo que nos está mostrando. Esa es la condición. Usted trata igual a su jefe, ¿sí?, en respeto, que al compañero del lado del puesto. No. Cuidado, hermana, porque el del lado es su esposo. ¿Ah? Deberíamos.
manejarlos con la misma cordialidad, con el mismo respeto, con la misma integridad, con la misma equidad, ¿cierto? Ser equitativos en... Ahora se enfrenta a ¿qué? Versus el que está así, de zapatillas y jean, siéntese por ahí, ¿cierto? Mi hermano le tocó aquí al lado de la escalera. ¿Se da cuenta? No hay una justa evaluación ni una relación justa. Ah, pero es que él está vestido de blanco, entonces de pronto se ensucia. Ah. Ahora pensemos un poquito. Yo sé que la mayoría de nosotros tendemos a hacer estas cosas con una o con otra persona, pero la palabra nos está exhortando a decir: venga, no haga ese tipo de divisiones, trate a todo el mundo de la misma manera. Ahora, no es que trate a todo el mundo mal, porque si yo trato a uno mal, entonces ya todo el mundo mal. No, está diciendo todo lo contrario. A todo el mundo se debe tratar bien, ¿cierto? Como quiere que lo traten a usted, así debe ser la función, así debe ser la situación. Dice: y decís al pobre, estate tú allí en pie, ¿cierto? Le tocó de pie, ¿sí? O siéntate aquí bajo mi estrado. Bajo mi estrado tiene la condición de estar en el piso, ¿no? Bajo los pies, en el suelo, correcto. ¿Cuántos nos pararíamos para darle el asiento si Rubén llegara tarde? Pero ¿cuántos de nosotros nos movemos cuando un hermano llega tarde, cierto? Bien. Pero esa debe ser la intención. Más si soy varón, hombre, ¿ya? Eso no pasa en familia. Eso no pasa en ningún lado ya. Yo no sé cómo duermen en Transmilenio, pero duermen. Se sube una viejita, ¿cierto? Y está el muchacho ahí apenas de la viejita. Inmediatamente se duerme. ¿Se da cuenta para dónde va el mundo? Veamos nuevamente Isaías 65:5. ¿Qué dice Susana? Que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más alto que tú. Estos son humo y mi furor, fuego que arde sobre mí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dice? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. Es alguna promulgación que algunos de pronto podrían tener en relación, ¿cierto?, a sus iguales. A sus iguales. La única persona que tiene esa condición, ¿quién es? Porque nunca seremos igual a él. Porque él es el Santo de Israel. Porque cada mirada es mirada de misericordia. No merecemos que nos miren. Sin embargo lo hace. Pero no queremos darnos cuenta. Cada que tú decides en tu corazón y en tu mente decirle no a Dios, estás cerrando una oportunidad, ¿cierto?, en la cual el Señor misericordiosamente quiere hablar, quiere pasar tiempo contigo. Cualquiera que en esta sala se pare y diga: no necesito escuchar
palabra de Dios está mal enfocado. Cualquier persona que en esta sala se pare y diga que lo que se diga Shabbat no me mueve, ¿cierto? O no llega a mi corazón, necesita tiempo con Dios. Porque debemos venir, no a escuchar al hermano Rubén, para nada. Debo venir por la palabra que el Señor tiene para mí. Así sea uno. Pero aprenda a identificarlo. Aprenda a identificarlo. Porque muchas bendiciones se van por nuestro orgullo. ¿Qué dice de nuevo el hermano Rubén? Nada. Porque esta carta de Santiago, ¿cuánto hace se está leyendo? Desde el año 45 después de la era cristiana hasta ahora. ¿Cuántos maestros la han enseñado? ¿Cuántos mejores que yo? Todos posiblemente. ¿Sí? Pero no se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No seamos orgullosos. No seamos orgullosos. Versículo 4 del capítulo 2. Luisa, ¿qué dice? No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ojo lo que está diciendo. Hay una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces como, ¿qué? Con malos pensamientos. El Señor está moviendo y está diciendo, venga, no pueden ni siquiera ustedes, ¿cierto?, hacer esa relación de distinguirse. ¿Y qué quiere ser? ¿En qué quieren volverse? ¿O qué es lo que están tratando de hacer, ¿cierto? No hacéis distinción entre vosotros mismos, tiene que ver con no tener capacidad, ¿cierto? O más bien la incapacidad para reconocerse cada uno. No pueden distinguirse. No pueden saber lo que realmente son y pretenden juzgar a otros. Porque para eso sí somos muchachos, ¿cierto? Cuando hay un escenario afuera, en el exterior, aparte de mí, ahí sí todos levantamos la cara y decimos, ¡ay! ¿Cómo así? ¿De verdad? Y que se veía tan santo. Pero venía bien, ¿no? Shabbat. Ahí sentado. No se acuerdan de las palabras del Señor ni de las acciones del Señor. Cuando de rodillas escribía en el suelo, diciendo que yo no te acuso, ¿dónde están los que te acusan? Esa es la situación y eso es lo que debemos comprender en este verso. Debemos tener esa capacidad, ¿cierto?, para reconocernos a nosotros mismos y luego sí creer o pretender poder señalar a otros, ¿cierto? Mostrar favoritismo con los ricos es malo por muchas razones. Una de esas demuestra que el sistema de valores de la persona es falso. ¿O no? Sí. Porque si usted está enfocado en el dinero, en lo que tiene el rico, pues inmediatamente no puedo determinar de qué está formado. Entonces, si usted se porta bien con el hermano que llega en carro y diferente con el hermano que llega a pie,
Aquí ya me dan duro porque son pocos los que llegan en carro. Cambiamos el ejemplo. ¿Sí? Debemos tener cuidado. A todos debemos tratar de la misma manera. Eso demuestra que el sistema de valores de la persona es falso, es una persona falsa, ¿cierto? En la que no se puede confiar. Deshonrar al pobre a quien Dios honra. Si usted hace un mal juicio, ¿cierto? Está deshonrando al pobre, a la persona que no tiene condición. ¿Él tiene culpa de ser pobre? No sabemos. Quizás sí. Sí, quizás sí, no sabemos. Pero no me corresponde a mí. Lo que sí sé es que la palabra dice que Dios ama a los pobres. ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener. Favorece a los opresores en cierta medida. Porque para que una persona se sienta orgulloso necesita que otra la respalde. Y encontrar eco, en cierta manera, en los que le siguen, ¿o no? Que puede tener mucho poder, pero si no le paramos mucho, pues es otra persona más. Es otra persona más. Además, es pecado. Es pecado. ¿Sí? Miremos Mateo capítulo 7, del 1 al 5. Mateo capítulo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga, ¿cierto?, en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es claro, ¿no? De pronto la viga es la que no nos deja ver bien. ¿Sí? Y la paja es tan solo una evidencia mínima de una deficiencia normal de la persona. Continuamos. Dice, tengamos cuidado, Sí, me faltó la O. Tengamos cuidado inclusive del modo como nos expresamos en otras congregaciones. ¿Por qué coloco esto? Porque muchas personas que se están acercando, ¿cierto?, a la manera de ver nuevamente la Biblia, empiezan a señalar hacia afuera y dicen, miren aquellos, pero perdidos. ¿Cuántos años andamos perdidos nosotros? ¿Por qué estamos hoy acá? Por misericordia, solo por misericordia. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la reflexión así mediante el estudio? Porque yo examino la manera en la que llegué y realmente Dios me sacó, Él quiso sacarme, ¿sí? Me zarandeó y eso me llevó a estudiar otras cosas. O si no, ¿en dónde creen que estaba Betica? En el Salmo. El coro de la iglesia, ¿o no? Acuérdense. Era sábado y domingo total, lleno total. Así que el Señor es quien nos va sacando. Eso nos debe permitir tener razón y decir, oiga, ojo cuando nosotros señalemos, porque nosotros estuvimos allá mucho tiempo, y no estuvimos de cualquier forma,
porque los que estuvieron conmigo saben que siempre pretendí dar razón de las cosas. Y en esa época creía que estaba bien sustentado, claro, en la teología contemporánea, en la patrística, en el discurso de la teología. Ahí, pero lejos de la Biblia, lejos de la Biblia. Entonces, lo que debemos hacer es rogar al Señor por todas estas personas que no se les ha quitado el velo, ¿cierto? Versículo 5, señora. Pero de todas maneras nosotros debemos mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha mostrado y en lo que Él nos ha dicho. Gracias por lo que está diciendo, porque no es, lo que acabo de decir hace un rato no es una invitación a volver al cristianismo. Es rogarle al Señor que más bien saque a las personas de esa manera de pensar y las traiga a la veracidad de la palabra. Ese es el ánimo, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer. Firmes, desde luego. ¿Y ahora cómo? Con sustento bíblico sólido, que puede ir de pasta a pasta. No, es que sí puedo dar una referencia. Sí, sí puedes. De Lucas 14, del 7 al 13. ¿Qué dice? Dice, observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, le refiere una parábola diciendo: cuando seas convidado por alguien a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él, te diga tal lugar a este, y entonces tengas que ocupar avergonzadamente el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo en la mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Digo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los vivos. Esa es la situación. Igual que las listas de invitación que hacemos nosotros. Muy bien, muy bien. Dice versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es lo que está diciendo. Ahí tengo una foto, judíos de Etiopía, ¿cierto? Que están llegando, casa de Israel que sigue llegando. Mateo 11:5, ¿qué dice? A ver, hermana Gladys, ¿qué dice? Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos hablan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Dice que es una lista de personas de la misma condición que estaba leyendo Laura, ¿cierto? Con algún tipo de, ¿qué? Discapacidad. ¿Cierto? Los ciegos ven, ¿por qué? Porque se acercan al Mesías. Y lo que es oscuro se torna en luz, ¿cierto? Los cojos andan, está hablando de ser sanos. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, a los pobres es anunciado el evangelio. Hay una referencia interesante allí, ¿cierto? ¿Por qué a los pobres? Pregunto yo. ¿Por qué tan duro contra los ricos? ¿Luego ser rico es prohibido? No, para nada. ¿Qué pasa entonces con los ricos?
Es más fácil, dice el Señor, que pase un camello, ¿cierto? ¿Que qué? Que un rico entre al reino de los cielos. ¿Será que el Señor tenía una teología de pobreza? Entonces, ¿qué pasa con los ricos? Isaías 29, 19. Entonces, veámoslo. A ver, Jenny Buitrago. Isaías 29, 19. Entonces los humildes crecerán en la riqueza de Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. ¿Qué habla ahí? Entonces los humildes crecerán en alegría delante del Señor, ¿cierto? Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El pobre se acerca a lo Correcto, ¿cierto? Dice, la palabra humilde tiene que ver con necesitado especialmente, ¿cierto? Santamente. Tiene necesidad espiritual. Entonces un humilde reconoce fácilmente la grandeza de Dios. ¿Qué pasa con un rico? Su orgullo lo aleja de las cosas de Dios. Porque no se cree necesitado de nada. Porque no tiene la posibilidad material, ¿cierto? O más bien de necesitar algo material. No tiene esa condición. El rico lo tiene todo, aunque ande vacío en su corazón, porque desborda todo en las riquezas. El rico tiende a ser orgulloso, no que todos los ricos sean orgullosos. Si hiciéramos unos cuantos ricos acá, ¿sí o no? para sembrar en el reino. ¿Para qué? Para que siembren en el reino. El rico tiende a ser orgulloso. Entonces se debe cuidar hasta de él mismo, ¿cierto que sí? Así que cuando Dios les bendiga, acuérdense de esta enseñanza, va a quedar grabada, la buscan, ¿sí? Y deben considerar que deben ser siempre humildes, porque el Señor los está mirando. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribunales. Miren lo que dice, no lo coloqué. Dice, pero ustedes desprecian a los pobres y prefieren a los ricos. Eso es lo que dice K2. Ustedes desprecian a los pobres y prefieren a los ricos. Es la manera como lo ven. Miremos Amós 4, del 1 al 3. Aquí solo está el versículo 1. A ver, Javier, busquémoslo. Amós 4, del versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Escuchen ustedes, movidos de la tierra de Basán, que habitan en el monte Sodrón, que oprimen al pobre y trituran al menesteroso, que dicen a sus amos, danos algo para poder beber. Adonai ha jurado por su Kedushá, por su santidad, que tu tiempo desierto está llegando. Serán arrastrados con garfios, y serán echados en calderos hirviendo. Serán traídas desnudas en la presencia de cada uno, y serán echadas desde la montaña de Armoná, palacio, dice el Eterno. Amén. Entonces mire cómo se refiere a los ricos, ¿no? Porque se les ve profundamente. Dice, oí estas palabras, vacas de Basán, que hablábamos ya cuando estudiábamos el libro o la profecía de Amós, ¿cierto? Que hace referencia a esas preciosas vacas bien tenidas, ¿cierto? Con esa condición, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Versículo 7. Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Es lo que están haciendo continuamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no reconocen al Señor, ¿cierto?
Salmo 73 del 7 al 9 dice: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, hablando de los ricos, ¿cierto? De los que son poderosos por fuera del Señor. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, ¿sí? Y su lengua pasea la tierra. Los reyes del mundo son las riquezas, ¿cierto? Entonces, esa condición es la que generalmente se encuentra en las personas adineradas. No necesitan a Dios, solo se necesitan a ellos. Y les encanta llegar a las reuniones porque los ponen en los primeros puestos, sacan pecho. Pero el pobre, ¿qué hace? Se sienta en el último puesto y espera, ¿sí? Espera recibir lo que Dios tiene, ¿ya? Y cuando Dios, por su misericordia, le mira, le colocará ciertamente en los primeros puestos. Si usted es un genuino, una persona creyente, una persona íntegra y coherente, que lo que lee lo aplica, ¿cierto? Así de eso se trata. Ahí está. Esa es la condición. Versículos 8. Si en verdad cumplís la ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien hace, ¿cierto? Fíjese que Santiago también toca ley. Y ahí nos está recordando Levítico 19:18. ¿Qué dice Levítico 19:18? Erika, ¿qué dice? Laura, busque Lucas 10, 27, 37, por favor. No dejarás de guardar mejor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo la hago. Eso es. Fíjese que es uno de los mandamientos del Señor, ¿no? Amarás a tu prójimo, ¿cierto? Como a ti mismo. ¿Qué dice Lucas 10, 27, 37? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo: un hombre que descendía a Jerusalén, a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso es. ¿Qué está mostrando el relato? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Nuestro hermano? ¿El que está sentado al lado? El más próximo. Sí, pero mire la condición que Yeshua está diciendo. Ese que se duele del dolor, aunque tiene una condición de samaritano, y acuérdense del problema que había entre samaritanos y judíos, ¿cierto? Sin embargo, un levita pasó de largo, varios pasaron de largo, ¿sí? El sacerdote pasó de largo. Entonces hay que aprender a reconocer a ese prójimo. Entonces ya ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Bien hacéis, dice. Es lo que nos manda la ley.
Pero fíjense que se amplía en la boca de Jesús. No es directamente el próximo, sino todo ese que necesita que le ayudemos, ¿cierto? Dice Levíticos 19:34, rápidamente, don Luis, 19:34. Ese es clave. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Eso es. Yo Jacob vuestro Dios. Eso es. Y se aclara aún más el concepto de prójimo. Fíjese que está hablando inclusive de esos extranjeros que toman parte, ¿cierto? Dice el 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimáis, ¿cierto? Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Es la condición. Así que hay que meditar sobre las palabras del Señor y lo que debemos hacer, ¿cierto? El versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Por eso es que es pecado, porque la Biblia lo está diciendo. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. La misma ley lo evidencia, lo hemos mirado, ¿cierto? Levíticos 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso nos lleva a determinar justos juicios en todas las esferas. Un valor perfecto delante de Dios. Ay, no, es que es de los míos. Es que es mi familia. No. Ahí también debemos ser categóricos en emitir los juicios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para todos aquellos que dicen que la ley no existe, ¿cómo se evidencia o cómo se sabe la existencia del pecado? Por la ley, por la Torá. La ley es la que demuestra que está bien o que está mal. Así que hay que leerla. Hay que leerla. Si se quiere más que el Nuevo Testamento. Porque si entendemos Antiguo Testamento, cuando nos acerquemos al Nuevo, ¿qué cree que va a pasar? La tenemos clara. Porque podemos decir, mire, aquí está diciendo esto. Y nos evitamos el problema con las cartas de Pablo. O con textos que al parecer dicen, ¿sí ve que aquí dice que la ley no? Cada cita, cada palabra del Nuevo Testamento se oxigena en el Antiguo Testamento y retoma fuerza para promulgar verdades absolutas. Es lo que sucede allí. Versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Duro? Claro. ¿Duro? ¿Por qué está propuesto? Porque es que a veces nos es fácil que orar, pero guardar Shabbat no. Y resulta que guardar Shabbat está propuesto en el cuarto mandamiento. Ya lo hemos dicho. Es igual de importante. Pero guardarlo, no solo venir 3 horas, ¿cierto? Hay que consagrarlo, separarlo, kadosh. ¿Sí? Esa es la situación. Mateo 5, del 18 al 19. Cris, léalo desde ahí.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso es. Se aclara y se explica por él mismo el pasaje, ¿cierto? Hasta que pase el cielo y la tierra, ¿ya pasaron? Entonces nos falta, ¿cierto? Para que sea cerrado. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿cuáles? Toda la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Qué pasa con él? Y así enseña a los hombres, cuidado con decir, no, eso es para el pueblo judío. No, eso ya pasó. Porque al decir eso tiene condición de estar enseñando o transmitiendo a otra persona. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cierto? Muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Una condición de vida. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que a enseñar mandamientos, a comprender la palabra y a decirle, oiga, guarde Shabbat. Esa es la condición. ¿Para que nos llamen grandes? No, para obedecer al Señor. Ay, entonces yo quiero hablar. Ahí volvemos en todo lo que hemos estado hablando. No, hay que obedecer al Señor con esa condición. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué es lo que está revelando este versículo? Mire, eso es eso, está en el pecado. Las dos cosas están en el pecado. Son mandamientos, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Mire, si usted quebranta uno, inmediatamente infringe toda la ley. Eso es lo que está diciendo. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice ahí. Honra a tu padre. Pero el mundo contemporáneo nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo el mundo? Sencillo. Usted puede tachar el primero. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Puede tener hoy en día cualquiera. Eso es lo que está diciendo el mundo. Dios, ¿cuál? No, si es que Dios soy yo mismo. ¿Sí? ¿Infierno? ¿Dónde? El infierno lo pasamos acá. También dice, no, pues tachemos el 4. Shabbat, ¿qué es eso? Nosotros nos reunimos el domingo. Y como Dios hizo todos los días, pues el domingo está bien. No han leído el cuarto mandamiento. Es el único que el Señor dice que debemos guardar, separar, ¿cierto? Ese está ahí, está en el decálogo. También pueden decir, honra a tu padre. No, los papás dicen, no, ese cucho, esa cucha, ya no. ¿Sí? Hacerle caso al papá o a la mamá está desactualizado. ¿Sí? ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que es eso? Yo ya soy casado, yo ya vivo aparte. El cucho, ¿sabe qué? Harina de otro costal, nada que hacer. Nada que hacer. ¿No es lo que dicen los jóvenes? Él con su vida, yo con mi vida. Entonces, honrar a padre y a madre también lo podemos tachar. Es lo que está diciendo el mundo, es la propuesta del mundo. Así uno a uno hasta llegar no codiciar, ¿cierto? No codiciarás nada de tu prójimo. Porque también se nos está enseñando a ver más, ¿cierto? De manera deseosa.
Salmo 130, versículo 3. ¿Qué dice Isaac? Salmo 130, versículo 3. ¿Qué dice? Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? Si el Señor se fijara en tu pecado, ¿podrías mantenerte? ¿Podría yo mantenerme si Dios se fijara en mi pecado? Por la misericordia del Señor es que nos sostenemos aún. Por la misericordia del Señor es que aún vivimos. Porque la paga del pecado es muerte. ¿No dice eso la Biblia que usted y yo leemos? ¿Dónde? Romanos. Muy bien. Versículo 12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Me gusta la traducción de Kadosh. Javier, lea. Permanezcan hablando y actuando como personas que serán juzgadas por una Torah que da libertad. Eso es diferente, ¿se dan cuenta? Permanezcan hablando y actuando como personas que serán juzgadas por la Torah que da libertad. ¿Se da cuenta? Así que cuando uno obre, actúe, hable, debe tener conciencia de que todo lo que hable, obre y actúe será juzgado a través de la ley. ¿Cómo creen que va a ser el juicio? ¿Cómo se imaginan al Señor juzgando sin Torah? Ok, ahí estarán contenidos, ¿cierto? Pero el parámetro de juicio es la ley, porque la ley es la que evidencia el pecado, es la que muestra lo que está contrario a la santidad. Así que por la ley vamos a ser juzgados. Continuemos, segunda de Pedro del 1, capítulo 1, 4 y 8. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Laura, rápidamente. Segunda de Pedro 1, de 4 al 8. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua Mesías. Resáltenos los versículos, ¿cierto? Porque dice 5, vosotros también poned toda diligencia. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ser eficiente, ¿cierto? Poner toda diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Oído lo que se está diciendo. Entonces, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Una persona ociosa, ¿qué hace? Da rienda suelta a su pensamiento, ¿cierto? Y el pensamiento que está desocupado acaba mal.
Porque dicen las abuelas que es el taller de Satanás. ¿Sí? Porque cuando usted no tiene su mente ocupada en la palabra o en las cosas productivas, Satanás empieza a meterle ideas que lo van a desenfocar o la van a desenfocar y van a traer tragedia para su vida. Escriba estas palabras que están contenidas en 2 de Pedro y reflexione durante toda la semana sobre ellas. Ahí está, esa es la palabra de verdad. Versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Efesios 4, capítulo 2, del 4 al 8. ¿Qué dice? Liz, desde ahí. Pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua HaMashiach, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua HaMashiach, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Ciertamente no es por obras la salvación, pero debemos meditar en lo que hemos hablado en esta tarde profundamente, porque dice que tiene gran valor delante de Dios. Si el Señor no hace excepción de personas, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Una pregunta que quiero que se lleven y que miren todas las fotos y la cantidad o la pluralidad que puede existir en cuanto a las personas que podríamos hacer excepción de personas. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Dios de la gloria, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios, en esta tarde. Gracias por tus palabras, bendito Dios, porque son refrigerio para nuestras vidas. Permítanos, bendito Dios, llevarlas a nuestro corazón y aplicarlas, Padre poderoso celestial, siendo prudentes, Señor, equilibrados en nuestro mente y nuestro recto proceder, bendito Dios, conforme a tu preciosa palabra, Señor. Enséñanos, danos ese dominio propio, Padre celestial, que ciertamente necesitamos. Nos ese amor los unos por los otros, bendito Dios, y ayúdanos a ser sensibles, bendito Dios, a la necesidad de la otra persona, Rey. Delante de ti estamos en esta noche. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabamos. Amén. 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 Vamos. Aparte de las ofrendas, ¿quién va a tomar el vino o la copa y quién va a comer del pan? A ver, Alison, damos gracias por la ofrenda del pan. La hermana Gladys lo trajo, así que vamos a comer pan hecho de manos de la hermana Gladys. Y no les digo a qué huele. Huele delicioso. Hacemos por aquí adelante. Amén. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzim haaretz. Bendito eres tú, Dios nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó separar jalá por fruto de la vida. Vamos a ver. Es que porque tampoco pusiste Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Bendito tú, Adonai nuestro, Rey del universo, quien creaste el fruto del árbol. Señor, gracias por esta preciosa ofrenda, Señor, que nos
Enseña, Señor, a través de tu palabra, Dios, y las ofrendas de Shabbat. Nos colocamos delante de tu Rey de la gloria. Amén. Amén. ¿Se va a desconectar? Coloquémosle el cable para los últimos minutos. Digamos todos Shema. Amén. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Yivarejeja Adonai veyispareja, Yael Adonai panak eleja, Vijuneja Yishan Adonai panak eleja, y Hashem leja shalom. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Dios de la gloria, Señor, colocamos delante de ti nuestras vidas, Señor. Seas tú, Señor, confiando, bendito Dios, llevándonos en pie y trayéndonos de misma manera, bendito Dios, guardando nuestras vidas, Señor. Gracias por esta nueva semana, Padre Celestial, que presentas delante de nosotros. Ayúdanos a hacer testimonio tuyo, bendito Dios, vivo y siempre delante de esta humanidad. En el nombre de tu Hijo y por el poder de tu Hijo, aclamamos a ti, Señor. Amén, amén y amén.